¿Dónde estoy? Buenos días, mujeres bienaventuradas. Qué bueno es estar en nuestro espacio devocional para glorificar al Señor por todas sus maravillas para nuestra vida, para nuestra familia y para entregar todas nuestras actividades delante de Él. Dice en Romanos 12, a partir del verso 1, así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que el cuerpo, perdón, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Y gloria al Señor por su hermosa palabra. Hemos leído hasta el verso 5. Y estos días quiero contarles, he estado haciendo pues algo relacionado a mi trabajo y tuvimos que hacer un recorrido en un barrio y para ese recorrido llevamos un mapa general de toda el área. Sin embargo, eh, mientras estábamos allá haciendo el recorrido, necesitábamos no solo el mapa que llevábamos impreso para saber dónde, o sea, ubicarnos en el área, sino que también necesitamos ubicar con la aplicación el punto exactamente de la ubicación actual para poder referenciar en qué parte de ese mapa estábamos. Y mientras el Señor me permitía eh, proyectar esta meditación, esta palabra, eh, pensé en esto, en dónde estoy, ¿cierto? ¿Dónde me encuentro? Si bien la palabra del Señor, que es abundante y llena en riqueza espiritual para todos nosotros en todas las circunstancias de nuestra vida, en todos los momentos de nuestra vida, es un mapa general, por decirlo así. Es un mapa de toda nuestra vida cristiana, de todo el camino con el Señor. Y muchas veces necesitamos utilizar la aplicación para saber en qué punto del camino estamos, ¿verdad? Y pudiéramos hablarlo desde muchos puntos de vista, ¿cierto? Nosotros hemos estudiado en muchas ocasiones cuál es el propósito de nuestra vida como mujeres, ¿verdad? ¿Cuál es el llamado, el diseño divino que el Señor nos ha dado a las mujeres? Y lo hemos comentado desde el Génesis y ese rol tan importante que tenemos en la familia, en la sociedad y por supuesto en la iglesia como miembros del cuerpo del Señor, ¿verdad? Pero también pudiéramos decir que podemos pensar o preguntarnos de acuerdo a nuestro curso de vida, ¿cierto? Si son niñas, adolescentes, mujeres ya adultas sin casarse o mujeres ya adultas casadas, casadas sin hijos, casadas con hijos. Tal vez madres solteras, tal vez mujeres ya
con nido vacío, que ya sus hijos están grandes, que no tienen esas responsabilidades domésticas de la crianza, ¿cierto? Tal vez abuelas que ya están asumiendo ese papel de ayudar en la crianza, pero no directamente como mamás, viudas tal vez, ¿cierto? Y pudiéramos decir, evaluar en ese mapa general en qué punto estoy, ¿cierto? Y necesito muchas veces, pudiéramos decir la aplicación, ¿cierto? Que tenemos en el teléfono para ubicar, para dar la ubicación actual, ¿cierto? En tiempo real. Pero nosotros sabemos que por el Espíritu del Señor es que nosotros podemos, y por su palabra, eh, tener el entendimiento de saber en qué punto estamos, ¿verdad? Y este texto de Romanos 12, que es muy conocido por nosotros en la congregación, um, nos habla tiene como título los deberes cristianos. Y nos inicia diciendo que por la misericordia de Dios presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y esta es una realidad, solo por la misericordia del Señor, que la misericordia es no darnos lo que realmente merecemos, ¿cierto? Y por esa misericordia del Señor es que nosotros podemos presentar nuestros cuerpos, esa parte natural, esa parte de nuestra vida aquí delante del Señor, ¿cierto? Y sabemos que solo porque el Señor nos ha justificado y el, el Señor Jesucristo se pone delante de nosotros para presentarnos delante del Padre. Entonces dice que nos presentemos nuestros cuerpos, nuestra parte natural, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, perdón. Entonces, claro, sabemos que es esa vivencia diaria, nuestro culto racional. Y más adelante nos sigue diciendo que no nos conformemos a este siglo. Y esto nos lo dice porque muchas veces cuando nosotros pensamos en qué punto de la vida estamos, pues este mundo nos ofrece para cada situación y para cada momento de nuestra vida nos ofrece muchas cosas que no son tal vez tan sanas o tan edificantes como deberían serlo, ¿verdad? Entonces dice que no nos conformemos a las costumbres de este mundo, que no nos conformemos a la cultura de este mundo, ¿verdad? Lo que sea para el momento en el que estamos en nuestra vida, ¿cierto? Sino, por el contrario, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y sabemos que esto solamente viene del Señor y por su gracia. Nuestro entendimiento no es transformado por el intelecto nuestro, ¿verdad? No es transformado por la cantidad de libros que leamos, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando no de inteligencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría solo proviene del Señor. De su palabra, por supuesto, hemos hablado de la abundancia de la palabra de nosotros, de Cristo que more en nosotras, para que nosotros podamos ser exhortadas y ser, digamos, tener ese caminar conforme a la voluntad del Señor. Y justamente acá dice que si nosotras renovamos nuestro entendimiento, entonces vamos a poder comprobar la voluntad, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la única forma de yo poder saber que estoy en el mapa, que es cierto, en el sector que me da el mapa, la palabra del Señor de forma general, el propósito de vida general que me da el Señor, cierto, necesito ubicar en qué punto estoy en ese camino y necesito seguir con entendimiento la voluntad del Señor. Y la única forma de comprobar que sí estoy en el punto que debo estar
y que esa voluntad que el Señor tiene para mi vida es buena, agradable y perfecta, pues es comprobando que estoy en el lugar correcto, ¿verdad? Que estoy en el punto que debo estar, que estoy siendo la esposa que debo ser, que estoy siendo la mamá, ¿cierto? Que estoy siendo la abuela o bueno, qué sé yo, en el curso de la vida que el Señor nos tenga. Y la única forma de comprobar la voluntad del Señor y que no sea solamente un dicho, decir la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, sino de comprobarlo con nuestro vivir, es pues viviéndola justamente, ¿verdad? Y eso es lo que trae gozo a nuestro corazón y a nuestro vivir y trae esa plenitud de la que hemos escuchado en anteriores devocionales, ¿cierto? Esa plenitud que solo nos da saber que estamos en la voluntad del Señor, que estamos viviéndola y que estamos en el punto del camino del Señor, ¿cierto? Que no estamos a las afueras del camino, sino que estamos justo, la ubicación de nuestro GPS nos está marcando que estamos en el punto donde debemos estar para el curso de nuestra vida. Y más adelante, algo que es muy importante, viene diciendo en el verso 3, dice, digo pues por la gracia que me es dada, a la cual, a cada cual que está entre vosotros, y aquí dice, que no tenga más concepto de sí del que debe tener. Y esto me lleva a pensar en que muchas veces nosotras somos egocéntricas, pensamos mucho y tenemos muy alto concepto de nosotras. Tal vez no, en algunas veces tal vez sea porque nos sentimos más espirituales que otros, tal vez en nuestra casa, con nuestro esposo, nuestros hijos, ¿cierto? Nos sentimos mejores que otras mujeres o qué sé yo. Pero no es solamente eso, es tener un alto concepto de sí. A veces, aunque nosotras no nos sintamos así, pero sí tengamos muchas ah, actitudes y comportamientos, ¿cierto? Conductas que son egocéntricas, que siempre me estoy poniendo como centro, ya sea porque me siento como víctima o me siento más vulnerable o qué sé yo, ¿cierto? Que es lo contrario, sentirme superior. Entonces, de esas maneras también estoy teniendo un alto concepto de mí porque me estoy poniendo en el centro cuando no soy el centro es el Señor y lo que Él puede hacer en mi vida. Y dice que en lugar de tener ese alto concepto de nosotras mismas, debemos, dice, sino que piense de sí con cordura. Pensemos de nosotras mismas con cordura, es decir, con sabiduría, con entendimiento. Y sabemos que la única manera que nosotras nos veamos con cordura a nosotras mismas es a la luz de la palabra del Señor. Yo puedo ver muchas cosas en mí que el mundo elogia de mí, que los demás elogian de mí, pero cuando yo voy a la palabra del Señor, yo solo puedo ver en mí una mujer pecadora y profundamente necesitada del Señor. Y cuando yo pienso eso de mí y me veo con cordura, entonces veo mis debilidades y como dice la palabra, el Señor se fortalece porque yo estoy viendo mi absoluta necesidad de Él. Y eso es pensar con cordura de mí, ver mi necesidad, no sentirme suficiente por mis fuerzas, sino que necesito las fuerzas de Él, que es el perfecto, el bueno, el agradable, ¿verdad? Y luego más adelante sigue hablando de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces, yo necesito identificar en el curso de mi vida, ahí en mi ubicación actual, ¿cierto? ¿Cuál es mi función? Hace unos días estuve con unas hermanas y
Me dio mucho gusto verlas porque ya son mujeres mayores, no en la vejez, pero sí son mujeres mayores a mí y ya no tienen su nido ya vacío y ellas hacen actividades juntas y me compartían un poco de eso y yo decía, a ese punto quiero llegar cuando tenga la edad de ellas, de, de tal vez no tener tantas. Ahora, por supuesto, tengo mis responsabilidades, ¿cierto? En el curso, en el momento que estoy de mi vida, en mi punto, tengo mis responsabilidades. Pero más adelante ya voy a tal vez estar en el punto en que ellas están. Pero la cosa es que yo las veía cómo disfrutan el punto en el que están en su vida. Y me decía misma, a mí misma, me decía, todas debemos disfrutar en el curso que estamos, en el momento en el que estamos en nuestra vida. Porque en cada momento de nuestra vida tenemos funciones diferentes, responsabilidades. Por eso este capítulo tiene por título Deberes cristianos, pero no todos en todos los momentos tenemos los mismos deberes aquí naturales, ¿cierto? A veces tenemos que trabajar, tal vez en algún momento de la vida de ellas también fue así difícil, tuvieron que trabajar y criar a sus hijos y sustentar su casa, ¿cierto? Y la cosa es que en todo momento podamos disfrutar de lo que el Señor nos ha dado, de esas funciones, porque no todos, dice que no todos tenemos las mismas funciones, ¿cierto? No todos los mismos tienen las mismas funciones. Así nosotros siendo muchos, ¿cierto? Somos muchas mujeres, todas somos un mismo cuerpo, ¿cierto? En últimas, todo es para la gloria del Señor, todo es para el cuerpo del Señor. Y ya para ir cerrando, en el verso del mismo capítulo 12, en el verso 10, dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no sean perezosos o no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, participando en la hospitalidad. Y qué hermoso es el Señor que al final de todo siempre nos dice, nos lleva a ese mandamiento del amor fraternal y de que debemos ser diligentes y fervientes en su Espíritu Santo para que todo esto pueda llevarse en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro vivir. Y eso nos da ese gozo de esperanza eterna, de que estamos en el punto que debemos estar, en el lugar, en el mapa del camino del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has trazado, Señor, el camino. Y tú eres ese camino, Señor, y nos has dado, Señor, abundancia, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu palabra, para guiarnos, Señor, en tu caminar. Ayúdanos, Señor, a ver con tus ojos, Señor, el mapa, Señor, de nuestra vida y a ver, Señor, la ubicación actual en la que estamos para hacer el papel, Señor, que nos corresponde como hijas tuyas, Señor. A ti toda la gloria, Señor, toda la honra, por siempre y para siempre. Amén. Un hermoso día, mujeres bienaventuradas.